Hola, el siguiente episodio será un tanto especial. Para este tendremos una gran invitada, la cual ha pasado por un sinfín de circunstancias que nos contará a lo largo de los próximos minutos. Dada la fantástica conversación y el recorrido que haremos, nos saldremos totalmente del formato que han conocido hasta hoy. Espero que disfruten tanto como yo mientras grabamos el episodio. ¿Iniciamos? Hola, buenas para todos y todas los que nos escuchan desde donde nos escuchen. Bienvenidos a un nuevo capítulo de tu podcast, Buscando la Felicidad. Les habla Lizeth Vanessa y hoy hablaremos sobre las inseguridades y además tenemos invitada. Pero primero, veamos el significado de este sentimiento. Debemos saber que la inseguridad emocional tiene que ver con sentimientos, conductas y pensamientos negativos que se originan de la desconfianza hacia nuestras propias capacidades. Sin embargo, puede resultar complejo hacernos conscientes de la gravedad de la inseguridad emocional. Según estudios publicados por la International Journal of Epidemiology, el 40% de las personas que padecen inseguridad emocional la han desarrollado durante la adolescencia, desencadenando a largo tiempo la percepción de uno mismo como vulnerable o una sensación de inestabilidad que amenaza con la propia autoimagen. Ahora sí, tenemos invitada y es una gran amiga. Ella se llama Paula Castillo y es una administradora de negocios internacionales. Ella nos contará su experiencia desde su inseguridad y cómo le ha afectado en su confianza y su autoimagen a sí misma. Hola Pau, bienvenida. Hola, Vani. Hola, Vani. Gracias por invitarme a tu podcast y querer mi opinión sobre el tema. Bueno Pau, sabemos que eres una administradora de negocios internacionales trabajando en el área de finanzas, pero que también a nivel emocional te ha afectado tu enfermedad. Ujú. Sí, digamos que la inseguridad en mí no estuvo siempre. Fue algo que desarrollé por diferentes situaciones. Em, Cuento así como a manera rápida. Tengo una enfermedad crónica que requiere de consumo de medicamentos pues a diario. Eso tiene unas consecuencias como todo. Y pues mi inseguridad se radicó en mi aspecto físico y digamos que le di la entrada a mi vida a muchas personas a que pudieran como opinar sobre mi vida, sobre cómo debía llevar mi enfermedad y sobre cómo me veía. Entonces digamos que no siempre me afectó, pero pues llegó un punto en el que ya era tan repetitivo que llegó a afectarme de una manera muy significativa. Bueno, pues ahí es donde entramos a ver cómo qué características tienen las inseguridades emocionales. Como tú dijiste, la inseguridad no es algo con lo que uno nace, sino que se va formando y va tomando espacio en nuestras emociones a medida que vamos creciendo y vamos teniendo experiencias, en tu caso, pues como en la enfermedad. Y también ciertos rasgos de personalidad como la introversión o algunos estilos de educación durante nuestra niñez y adolescencia que facilitan la aparición de este sentimiento. Por eso hay algunas características básicas de las personas con estos tipos de problemas de inseguridad. Entonces, te las voy a decir, tú me dirás con cuál te características, si con una, si con todas, si con dos. 1. Manifestar dudas frecuentes, no entregar informes o trabajos por creer que no somos suficientemente buenos. Necesitamos interminables pruebas de la pareja que le demuestren a uno su amor. 2. Confiamos más en la opinión de los demás que en la de nosotros mismos, por lo que cuando una persona le valore mucho, lo valore a uno mismo se sentirá mucho más, pues como mucho mejor. Pero cuando nos sentimos criticados o rechazados por parte de la otra persona, nos sentimos muy mal.
Se trata en definitiva de la tendencia a poner en manos de otros la valoración de lo que valemos, de nuestra autoestima, es decir, de depender emocionalmente de los demás, no de nosotros mismos. 3. Pensar que hay un criterio único para valorar las conductas, ideas, entre otras cosas. Es necesario tener en cuenta que cada persona es diferente al resto de personas y por ello se tienen diferentes opiniones, ideas, creencias, afinidades, sensibilidades. Por todo esto es imposible que podamos agradar a todo el mundo. Bueno, Pau, dime, ¿tú qué sientes que llegaste a tener alguna de estas características? Sí, claro, definitivamente sí. Em, Tengo de cada una de las características algo. Digamos que la dependencia emocional que tenía hacia una persona y o sea, yo entendía que mi mundo había cambiado totalmente y empecé a sentir inseguridad de que como yo ya no era la misma, pues esa persona tampoco me veía con los mismos ojos y tenía todo el tiempo ese sentimiento de perder, ¿sí? De que no estuviera conmigo porque yo no era la misma, porque no me veía igual, porque, digamos, por circunstancias ya no tenía las mismas actividades, las mismas ganas, que son totalmente naturales cuando uno está enfermo. Entonces, sí, todas esas inseguridades, todas esas conductas de no querer hacer nada, de tener que tener la aprobación de todo el mundo para mover un pie, todo eso hizo que yo desencadenara muchas cosas. Además, pues eso, digamos que eso nunca se cura, ¿no? Uno siempre queda como con un pedacito de inseguridad. Entonces, pues ahí estoy luchando todavía con ese rezago de emociones de inseguridad, pero pues digamos que ya, pues uno como que trasciende, acepta y ya los va manejando, va soltándose más y confiando más en uno. O sea, en la persona más importante para cada persona debe ser uno. Primero uno y segundo uno. Entonces, digamos que las características de la inseguridad se van superando a medida que uno va teniendo más amor propio y más confianza en uno mismo. O sea, nadie tiene que aprobarle a uno nada. Uno es y debe ser como quiera, como se sienta feliz. Sí, digamos que eso es un camino largo donde, o sea, donde el que importa eres tú, donde la opinión tuya es la que más vale. Y, pero pues digamos que aceptar todo eso es difícil, y como aceptar o no, bueno, lo que yo escuchaba en otro podcast, que era todo el mundo, todos somos libres de elegir qué queremos, a quién queremos, y o sea, todo el mundo, y debemos entender que como que nadie es propiedad de nadie, ¿no? Tú estás con alguien porque quieres, porque eres libre y porque todos los días escoges estás con esa persona. Digamos que el proceso de entender eso y superar esa inseguridad emocional es largo. Y aprender a amarse uno mismo es largo. Mm. Pienso que es lo más difícil, ¿no? Digamos que uno empieza a amar a las otras personas más que a uno. Entonces uno cree que por cambiar, soportar y querer al otro se quiere más a uno. Y no, no es cierto. Mientras uno se quiera, va a querer más bonito a los demás. Entonces, superar esas inseguridades de aspecto físico, de capacidades, de inteligencia, de todo lo que uno le pueda generar inseguridad, es un trabajo constante, individual y de uno mismo, de amor propio. Entonces, cuando uno se Más siente más porque bonito, y es más porque que la sociedad también hace mucha presión, ¿no? sí, porque generan un estándar, ¿sí? Entonces, si uno no está en ese estándar, entonces usted no vale, usted nadie la ve, usted nadie dice, no. Entonces, digamos que, bueno, es un trabajo largo, pero positivo. Es lo que Digamos que deja hablábamos, muchas. es lo que hablábamos en estos días, que la gente critica y te critica a ti porque se sienten inseguros de ellos mismos, pero ellos transmiten esa inseguridad para herir a las otras personas, comentar como a las otras personas, como, ay, pero mira cómo estás hoy, oh, pero mira, hoy no te has maquillado, oh, mira, hoy, ¿por qué trajiste gafas? Oh, pero estás como trocita. Ay, Dios mío. Sí, eso es cierto.
Ese es el comentario número uno preferido por la gente que le encanta criticar. A todo el mundo ven gordos. Es como una fobia, pero digamos que es más como por cosas como de las telenovelas, de las películas, de la televisión, de la misma cultura que llevamos, que todo el mundo piensa que ser gordito es mal, está mal, y no. Muchas veces el gordito tiene mucha mejor salud que un flaquito, Sí, es cierto, es totalmente cierto. pero digamos que aceptar y permitir que esos comentarios no te afecten es lo duro, como dejar pasar esos comentarios negativos es lo duro, porque de todas maneras te impactan mucho emocionalmente. Bueno, aquí vamos como en la parte 2 como de este preámbulo. ¿Cómo nos afectan los problemas de inseguridad en nuestra vida? Aquella persona que tiende a buscar la aprobación de los demás para sentirse valorada tiene una alta probabilidad de vivir con muchos altibajos. Cuando se encuentre con personas más afines a ella, se sentirá llena o plena, pero no podrá evitar cruzarse en la escuela, en el trabajo, en la familia, en la calle, en las discotecas, donde sea, con personas que por pensar diferente a ella seguramente no van a aprobar algunas de las cosas de las que piensa, dice o hace. En estos casos se sentirá con ansiedad, tristeza y un malestar general que no la dejará avanzar. Que ya hablamos de eso, como que en este sentido, como cómo te sentiste tú que no, como que no te dejaban avanzar esas críticas. Bueno, como dije, al principio fue, pues para mí era también totalmente nuevo el cambio físico. Entonces digamos que mucho tiempo lo dejé pasar sin importarme, pero ya después, pues fue tan insistente el tema como en la familia, todo el mundo, y pues digamos que el tema de mi enfermedad era muy desconocido y hoy en día también es muy desconocido para muchas personas. Entonces como que no sabían qué pasaba conmigo, el cambio físico, por qué se había dado, pero pues era algo que yo no podía cambiar en 2 minutos, entonces aún así lo decían. El tacto que tenían para decir las cosas era, pues era terrible y pues ya me empezó como a afectar. Entonces empezó a afectar en la universidad, en el trabajo, entonces todo el mundo tenía como el derecho a opinar, como, ay, está comiendo más, uy, pero mire cómo se ve, uy, pero entonces digamos que ya empecé como a creérmelo también, ¿no? A pesar de que sí, o sea, todo el mundo tiene un espejo en la casa, todo el mundo sabe cómo se ve. Entonces empecé como también a creérmelo lo que me decían y empezó a afectarme, empecé a deprimirme terrible porque no me sentía contenta como me veía, como me sentía, que no podía realizar algunas actividades, entonces me sentía también muy inútil, sentía que era una carga para algunas personas. Entonces eso fue lo que desencadenó la inseguridad en mí, o sea, sentirme mal conmigo misma y no aprobarme porque los demás supuestamente no me aprobaban, pero digamos que hoy, visto desde el otro lado, pues nadie tenía que aprobarme nada porque pues era ya algo de salud, algo que era prioritario para mí, pero pues que necesitaba también de unos sacrificios y unos esfuerzos por parte mía. Entonces, digamos que no, eso fue lo que me causó ese sentimiento de inseguridad. Bueno, esos planteamientos lo incomodan a uno, ¿no? Claro, sí, uno no vuelve a ser el mismo, de hecho. O sea, uno queda tan marcado que recuerda eso con dolor, pero digamos que lo supera poquito a poquito. Bueno, si bien a hoy, y mucho es por un proceso de aceptación que tú llevas y pues por muchos apoyos que tú has tenido, tú estarás de acuerdo o no, llegamos a entender que estos comentarios también son inseguridad, lo que habíamos dicho ahorita, como que, que transmiten sus inseguridades para ellos sentirse bien consigo mismos y pues tienden a descargarse con nosotros y el proceso como de entenderlo tanto en otro como en nosotros como en ellos, como de nosotros no dejarnos afectar por el sentimiento y ellos entender que el sentimiento y la inseguridad es de ellos y que está mal decirle a los otros. Obviamente no todo el mundo va a hacer esto, pues la mayoría de la gente va a seguir como opinando y nada, sin decirle, si uno no le ha dicho, ven, dame tu opinión. Es cierto que las cosas en retrospectiva son mucho mejor, pero pues digamos que uno hoy en día uno dice, bueno, me llegó este comentario, eh,
no acepto el comentario o lo acepto, depende pues como de la perspectiva con lo que lo digan, pero pues digamos que es un sentimiento negativo, uno dice, bueno, acepto el comentario, lo recibo, no lo interiorizo, pero yo decido que no me afecta. Claro, es una decisión personal, o sea, es darle el poder al comentario, porque pues hay comentarios que son constructivos, ¿sí? Entonces, pues definitivamente uno los tiene que aceptar y decir, oiga, sí, tiene la razón y voy a intentar, si es de cambiar, lo cambio y bueno, pero si hay comentarios que no construyen para nada, pues es mejor hacer a un lado y ya, pues que valga nada, porque finalmente no, si no aporta, no sirve, ya, eso es simple. Esa es la ley del filtro del oído, digo yo. Si no me aporta, si no me construye, si no me genera un bienestar, una tranquilidad, pues sencillamente no lo uso y lo desecho. Cada quien es libre de guardar en su corazón y en su mente lo que le parezca, lo que lo haga sentir cómodo, lo que le digan desde el amor, desde el cariño, desde como sea, pero pues si no construye mejor, pues lo primero es que la persona que lo dice no debería decirlo si no va a aportar nada bueno a otra persona. Y pues lo segundo, que la otra persona pues lo reciba y mire a ver si le sirve o no, y si no, pues ya, chao, sentimiento, adiós, porque no, no tiene nada que hacer con uno, de hecho. Exacto. Bueno, pero pues aquí digamos que lo que nos llevó como a aceptar y a llegar a esta conclusión, no lo llegamos aquí por sí solas. Digamos que lo que yo llevo de lo que llevamos aquí del podcast, hacemos mucho hincapié en llevar un proceso terapéutico con un profesional de la salud. Pero dime tú, aparte como de ese apoyo terapéutico, ¿qué apoyo tuviste? Pues como a nivel social, como tu familia, amigos, ¿qué apoyo tuviste? Bueno, primero mi primer apoyo fui yo, mi yo interior. Mi primer apoyo sí fue empezar a conocerme, aceptarme y a quererme con bajo las circunstancias que tuviera y cómo me sintiera. Y además el apoyo de mi familia. Digamos que mi familia siempre ha sido muy constante en el apoyo, han estado conmigo en todas las situaciones y creo que somos la viva imagen de las situaciones difíciles que se pueden pasar y ellos siempre fueron mi apoyo. Y pues amigos, amigos contados, o sea, muy poquitos amigos, pero que son amigos verdaderos, que ahí nunca estuvieron con una mala intención de decir algo que no convenía cuando era un momento difícil. Y lo que tú dices, el apoyo terapéutico y médico me ayudó también muchísimo. Hacer otro tipo de actividades, o sea, quererme, darme cariñitos a mí misma a través del deporte, libros, hacer lo que a mí me gustaba, si me quería acostar todo el día, para mí también eso era amor. Entonces, digamos que el amor propio y el cariño que me tengo a mí me ayudaron a superar muchas inseguridades y pues ser muy, es feo decirlo, pero pues ser muy selectivo con el entorno, ¿no? Hay gente que definitivamente como que está diseñada para, para amargar a otros, para hacerlos sentir mal, para hacerlos sentir menos. Entonces, ser muy selectiva con esas compañías es lo que más me ayudó como a entender muchas cosas y a superar algunas otras. Bueno, pues digamos que ahí yo lo oí y lo leí en otro lado, pues obviamente. Pero digamos que eh, lo decía una psicóloga, que uno digamos que con el tiempo también aprende cómo a comunicarse eh, asertivamente, ¿no? Entonces ella decía que, que uno a hoy en día, después como de atravesar como tantos, en el tuyo, en el caso tuyo, como todo este proceso, uno aprende a establecer sus límites y a establecer como sus no negociables. Entonces uno es como, bueno, mi límite es que yo no voy a aceptar que tú me digas un comentario malo sobre mi cuerpo, sobre mi aspecto, o un comentario sobre yo cómo hablo, sobre lo que opino. Y eso pues va aplicado para todo, ¿no? Como yo, mi límite es este y yo no voy a permitir que tú sobrepases este límite, porque obviamente este límite pues se va a generar un impacto en mí y un sentimiento pues que yo no voy a querer, una emoción que yo no voy a querer sentir, porque sentir
es cierto que todas las emociones uno no las puede clasificar en negativas o positivas, pero uno mismo pues como que se encarga como a darle esa connotación de y dejar que se afecte. Entonces uno es como este límite, pongo este límite porque yo no voy a aceptar de aquí en adelante que me digan ese tipo de cosas. Y ella decía que más, menos, más, que uno también, como que esa comunicación asertiva, pues como que le da a uno como qué decir y qué hacer. Entonces ella decía como eh, que uno también debe tener empatía, entonces uno es como yo entiendo que tal cosa, como, pero también yo pienso que a raíz de eso que estás diciendo, yo pienso esto, yo siento esto, yo veo, yo creo esto, pero pues como que si tú no vas a cambiar esta opinión, como que yo creo, el acuerdo a la que podemos llegar entre tú y yo es o sea, como el establecer como ese límite, como yo no voy a permitir que tú digas esto. Y como decir como cosas como, o sea, que simples y concisas, como yo no acepto esto, porque yo siento y pienso que eso que tú estás diciendo a mí me está afectando. Y como lo estás comunicando, entonces ya uno tiene que ser consciente que esa acción que estás haciendo y eso que estás transmitiendo va a tener una consecuencia. Entonces, digamos que hacia una persona la persona va a elegir si te va a dejar de hablar o sigues hablando normal. O va a actuar de una forma diferente, o sea, como que te va a atacar, que es lo que todo el mundo como que tiende a hacer, ¿no? También partiendo como de las inseguridades de ellos. Entonces como que van a terminar como atacarlo a uno, pero pues uno también tiene que ser consciente de que toda acción tiene reacción. Entonces uno como que voy a aceptar esta consecuencia. Si me vas a dejar de hablar, voy a aceptar que me vas a dejar de hablar porque obviamente no vas a aceptar mi límite o no vas a aceptar esto que es este acuerdo. Entonces lo que ya decía era un caso pues como muy normal, como estoy trabajando desde mi casa, que pues digamos que hoy en día todo el mundo pues la gran mayoría trabaja desde la casa, pero para nadie es un secreto que uno comparte espacio con más personas. Entonces digamos que tú estás trabajando y llega alguien y abre la puerta y cuando la cierra durísimo y tú estás en una reunión. Entonces uno es como, disculpe, como, oye, no cierre la puerta así. El otro también tiene la decisión como, es que no cierres esta puerta así porque yo estoy en reunión y eso que estás haciendo me, me interrumpe a mí y pues estoy quedando mal en la reunión. Entonces, la otra persona decide como, listo, la voy a cerrar más despacio, más pasito o de alguna forma. Y ahí es donde uno dice, bueno, listo, este es el acuerdo. Yo estoy en reunión, entonces cuando yo esté en reunión, por favor, evita hacer ruido o evita cerrar la puerta duro. Entonces, como que hoy en día pues igual de todas maneras es muy duro como llegar a este nivel como de comunicación tan asertivo, pero pues uno como que trabaja en eso y trabaja también en las inseguridades de uno y en saber en saber amarse a uno mismo, aprender a amarse a uno mismo, en aprender que uno está primero, pues como primero y después las personas. Así suena un poquito egoísta. Sí, a veces eso lo titan de egoísmo, ¿no? Que uno, ay, tan egoísta, solo piensa en ello. Pero, pues, es un principio de, digo yo, de supervivencia. Porque es que si uno no piensa en uno, ¿quién más? ¿Quién más? O sea, a nadie le va a importar más salvar a otra persona, que se sienta bien la otra persona, antes que uno mismo. No siempre tiene que buscar primero su bienestar y lo que te digo, mientras uno esté bien y tenga un bienestar, pues las otras personas van a estar bien también con uno. Si uno está bien, el entorno funciona de una manera impresionante. Entonces, no es cuestión de egoísmo, es de amor propio. Bueno, Pau, ¿quieres aportar algo más? ¿Alguna conclusión para cerrar este episodio? Bueno, sí, ¿Algún algo mensaje? chiquitico. Sí, algo chiquitico. No existe inseguridad tan grande que lo que uno puede sentir por uno mismo.
Digamos que todo el tiempo he hablado del amor propio, pero pues es como la cura o el pañuelito que le sirve a las inseguridades. Digamos que cada uno es un mundo diferente, entonces uno puede ser lo que quiera hacer, como las Barbies. Ser lo que quiera hacer, porque pues, o sea, ya uno tiene que aceptarse a uno mismo. Uno no le va a caer bien a todo el mundo, ni le va a parecer bonito a todo el mundo, ni le va a parecer lo suficientemente inteligente o hábil para desarrollar algunas actividades, pero pues uno tiene que siempre estar como muy confiado en lo que hace, en lo que dice, en lo que le puede aportar al mundo. Digamos que cada uno es un granito de arena para lo que necesita el mundo. O sea, el mundo no necesita personas perfectas, necesita personas reales, personas humanas. Entonces, tratar de manejar las inseguridades de la mejor manera. O sea, que no te cueste un trabajo enorme, que mejor dicho, yo tengo que querer mis cejas, querer mi pelo y me voy a traumatizar por eso. No, ser lo más natural posible y ya, y desarrollarse como persona, ser feliz. O sea, lo primero es ser feliz y que las inseguridades no tengan la dimensión para lograr apoderarse de uno mismo y de sus sentimientos, de sus actividades cotidianas. Digamos que eso es lo que quiero aportar. Bueno, esto es todo por este capítulo. Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones de aquí de Spotify y de YouTube. También ya estamos publicando en Amazon y en Google Podcast para los que no tengan Spotify o pues no les tome tanto tiempo ir a YouTube. Como siempre, síganos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram. Déjenos sus comentarios al respecto de este tema y, por qué no, también déjenos su experiencia. Nos pueden escribir por cualquier lado. Muchas gracias, Pau, por darnos este espacio. Gracias, Vane, por la invitación y a todos por escucharnos. Chao. A ustedes, muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana y recuerden siempre ser felices. Chaito.